Amén, alabado sea Dios. Estamos, hermanos, cerrando este mes de noviembre y ya entramos en la parte final de este año 2025. ¿Qué nos depara el 2026? ¿Cómo viene? ¿Qué novedades tendrá? No sabemos, pero confiamos en que Dios esté con su pueblo, con usted, con nosotros, con sus hijos, y nos dé un nuevo año 26 de bendición, de salud y de paz, ¿verdad? ¿Dicen amén, hermanos? Bueno, vamos a hacer oración. Sí, cierre sus ojos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos esta mañana. Hemos tenido un largo y bello fin de semana, día de dar gracias, estar con la familia, reír, comer juntos, disfrutar de un tiempo de armonía y luego llegar aquí a tus santos atrios, Señor, para alabar tu nombre y declarar la grandeza de tu poder y de tu misericordia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tus hijos que han venido, por tu pueblo que ha llegado, también por aquellos que tal vez deseando llegar tuvieron alguna inconveniencia. Que la gracia tuya se extienda libre y gloriosa para favorecerlos en los menesteres que sea necesario. Abre los cielos, Señor, y derrama tu luz y tu gracia y tu favor y tu misericordia sobre todo tu pueblo, sobre todos tus hijos. Glorifica tu nombre y danos bendición esta mañana por tu palabra. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que nuestros oídos capten tu palabra, que nuestro corazón reciba la revelación de tu palabra y seamos en todo bendecidos. Ayuda a aquellos que por alguna circunstancia no pudieron estar esta mañana. La gracia tuya los acompañe y todos seamos bendecidos en este lindo día domingo. Gracias, danos tu favor con tu palabra, Jesús. Amén. Amén. Quiero que se mantenga de pie, hermanos, ¿sí? Y vamos a caminar, vamos a leer capítulo 16 del libro de los jueces, ¿sí? Antes de que se siente, es un capítulo largo, aunque no muy largo, y quiero pasearlo un poquito por esta magnífica historia de uno de los héroes de la fe. Cuando usted lee el libro de los Hebreos, allá por el capítulo 11, habla acerca de los héroes de la fe. Y ahí está este hombre. Dice, tiempo me faltaría para contar de Sansón, de Jefté y de todos aquellos que por la fe taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, echaron huida a ejércitos extranjeros. El capítulo 11 de Hebreos da un recital de toda esta gente linda que aparece en las Escrituras. Capítulo 16 del libro de los jueces, y vamos a hablar acerca de la luz que se apagó. Que no sea la suya, ¿verdad? Que no sea la mía. La Biblia dice que la iglesia, nosotros somos la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo del almud, sino arriba para que alumbre a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. 16 del libro de los jueces. Quiero leer todo este capítulo con usted y luego se va a sentar. No siempre leemos tanto, ¿verdad? Y a lo mejor si esta semana no leyó mucho la Biblia, pues le va a ayudar entonces este capítulo 16. Y si ya lo leyó, pues nunca hace mal, porque la Biblia es medicina, ¿verdad? Es medicina a nuestro cuerpo y bendición a nuestra alma. 16 de Jueces. Dice, fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon
y lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Samsón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿A quién no le ha llegado el amor, verdad? Le llegó a Samsón sobre Dalila. Dice: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila dijo a Samsón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Samsón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes y aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Samsón: he aquí, me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Samsón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió con sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Samsón: hasta ahora me has engañado y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si trajeren 7 guedejas, si tejieren 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguraren con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo otra vez: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar con la tela. Y ella dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón. Le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres.
Viendo pues Dalila que él le había descubierto su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos y les dijo: venid otra vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él le dijo: Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Mire la última parte. Todo este capítulo es interesante porque nos marca la trama. Y usted, aparte de que lo estamos leyendo, pues hace ejercicio un poquito más de pie, ¿verdad? Nos falta medio camino. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Samsón para que nos divierta. Y llamaron a Samsón de la cárcel y le sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Y entonces Samsón dijo a un joven que le guiaba de las manos: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Samsón. Entonces clamó Samsón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Samsón las 2 columnas en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellos, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Samsón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel. No nos va a dejar nunca si aprendemos a confiar en Él. Tome su lugar ahora y que Dios nos dé bendición por su linda palabra. Quiero, hermanos, en este tiempo que tengo para esbozar estos pensamientos, recorrer con usted este capítulo 16, que está cargado de ilustraciones para bendición de nuestra vida, ¿verdad?
Luego oraremos por algunas peticiones importantes que tenemos por aquí, ¿verdad? Mire esta historia, la luz que se apagó. Dios no está interesado en que nuestra vida sea una pequeña linterna que prende y se apaga constantemente. Él dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Considerar la historia de Sansón es sencillamente como una personificación de la fuerza física. Pero hay pruebas de más altos dotes de Sansón. Las hazañas de la fuerza física de Sansón hacen una impresión muy viva en la mente de cualquiera que lee su historia. La Biblia dice que juzgó a Israel 20 años. Y el ejercicio de esta función de ser un juez en Israel demandaba conocimiento, juicio y fidelidad ante Dios. Quiere decir que Sansón no era solo un fortachón, un Charles Atlas, un hombre cualquiera que solo tenía músculos, fibra y fuerza. La Biblia dice que cuando propuso el enigma, muestra educación en la sabiduría oriental y su contestación proverbial a sus enemigos, quienes hallaron por medio de la traición la solución, muestra no solamente el discernimiento vivo, sino el humor picante, el conocimiento preciso, una sabiduría singular y la prontitud de Sansón para saber el origen de todos aquellos asaltos ocultos que le estaban esperando en el camino de su vida. La Biblia dice que propuso un enigma a los filisteos que querían saber en qué consistía su fuerza. Y él había hablado con su mujer y le había, como dice el vulgo, le había soltado la sopa. Le había dicho toda la historia. Entonces, cuando ellos descubrieron aquel enigma, él les dijo con una sapienza y sabiduría que ellos entendían bien: si no hubieseis arado con mi novilla, no sabríais el resultado. Quiere decir, trabajaron con mi mujer y descubrieron aquellas cosas que de otra manera no sabían. Parece ser que era Sansón el único hombre valeroso y absolutamente sin temor en las dos naciones, entre el pueblo de Israel y los filisteos, y caminaba entre ellas como un titán, como un hombre fuerte. Su vida merece una introducción interesante y nosotros le encontramos en este libro de los Jueces. Es bello descubrir, este hombre nunca hizo pecar a Israel como lo hizo Gedeón, ni ofreció holocaustos humanos como lo hizo Jefté, que fueron jueces también de Israel. Nunca se hizo idólatra y no podía resistir las lágrimas y los regaños de una persistente y bella mujer como Dalila, que finalmente perjudicó grandemente su vida. Su ley era: así lo hago yo. Y él se movía entonces de esa manera. Por su único gran pecado en contra de Jehová, sufrió después el castigo, y por su arrepentimiento y oración encontró el perdón.
Es verdaderamente interesante. Un gran hombre, Samson, no recibió ayuda de sus contemporáneos y se va a un gran monte, a una gran llanura. Carga las puertas de Gaza con todo y los muros y con todo el concreto y lo que tuviera, y esto muestra una fuerza descomunal, porque desde que nació fue llamado por Dios Nazareo para hacer salvación para Israel. Manoa no entendía aquella historia. Su madre y su padre no entendían aquella historia cuando se les apareció Jehová y les dijo: vas a tener un hijo y va a ser nazareo de nacimiento. Y cuando él descubre el secreto de su fuerza, le dice a Dalila: es que yo soy nazareo. Y un nazareo significa que nunca se va a cortar el pelo. Pienso que aquí no tenemos nazareos, ¿verdad? O si tenemos nazareos es por gusto, pero no es por promesa ni por voto a Dios. Pero fue selectivo Dios con sus padres para decirles: vas a tener un hijo y nunca va a pasar navaja sobre su cabeza, porque será nazareo y salvará a su pueblo Israel. Mi hermano, esto, juntamente con la tragedia patética y dolorosa de la muerte de un gran hombre, apela a nuestra imaginación en siglos posteriores. Por ello dejamos mucho atrás cuando no le hacemos justicia a este prodigio de fuerza física y a este juez de Israel llamado para ser libertador del pueblo de Dios. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hebreos, capítulo número 11, nosotros descubrimos ahí en el verso 32 que Samson está dentro de la lista de los héroes de la fe. Era un hombre de oración, era un hombre de fe. Y esto usted lo descubre en el capítulo 15 de Jueces, verso 18, y en el capítulo 16, verso 28. La celebración de su victoria en el capítulo 15, 16 y su enigma en el capítulo 14, 14 descubren a un hombre que era en una forma espiritual y singular, un juez de Israel fuera de toda norma, muy diferente a Jefté, muy diferente a Gedeón, muy diferente a todos aquellos jueces que hicieron historia en Israel. ¿Cuál fue el pecado de Samson? Ceder por enfado a los regaños de una mujer. Ese fue el pecado de Samson. Ceder por molestia, por enfado, así como luego nosotros decimos: para que no me moleste, para que yo no me insista. Y más acá del vulgo, dice: para que ya no me ponga gorro, le voy a decir. Y a la insistencia de Dalila, este hombre descubrió el secreto. Esta mala mujer descubrió con mimos y caricias y besos y abrazos el secreto de la gran fuerza del hombre que tenía aterrorizados a todos los filisteos. Después de demostrar ella 3 veces su propósito de destruirlo, de arruinarlo y que muriera en manos de sus coterráneos, finalmente logró su cometido. El secreto de Samson era guardar su voto nazareo. La Biblia dice en el versículo número 21 del capítulo 16, dice la Biblia que Samson le dijo que a él nunca le habían cortado el cabello porque él era nazareo de nacimiento, y que si se lo cortaban entonces perdería su fuerza.
Hay 2 o 3 cosas interesantes que yo le menciono después de esa larga introducción. Samsón en Gaza, versículo 1, 2 y 3. Se tienta a sí mismo. Nosotros descubrimos a Samsón en esta historia. Fue Samsón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella, y le fue dicho a los de Gaza: Samsón ha venido acá, y lo rodearon. Él mismo busca la tentación. Él mismo rasguña las fronteras del pecado, y con el diablo no se puede jugar. El diablo nunca será amigo nuestro y amigo de nadie. Visita Gaza, dice la Biblia. Era la ciudad más al sur de las 5 principales ciudades filisteas, y la Biblia dice: ahí vio a una mujer ramera y se fue con ella. Aquí vemos nosotros una vez más que los deseos de los ojos y los deseos de la carne se combinaron en la vida de Samsón para atrapar su corazón y hacerlo esclavo de sus pasiones. A nosotros nos parece increíble que un siervo de Dios, que había hecho grandes hazañas en el poder del Espíritu Santo, fuera a visitar a una prostituta. Pero aquí está en la Biblia, aquí está escrito, para que todos nosotros sepamos. Y sin lugar a duda, el Señor no aprobó tal comportamiento, especialmente de parte de un nazareo. Pero a Samsón no le importaba mucho. Quería tener alguna experiencia extraña con aquella filistea, que debe de haber tenido un andar cadencioso, un cuerpo de diva, una cara bonita, unos labios carnosos, qué sé yo, una mirada cautivadora que penetró hasta la profundidad del corazón de Samsón, y no le dio descanso, y lo fue llevando lentamente a la oscuridad de sus pasiones hasta la destrucción. Había muchas prostitutas disponibles en Israel, aunque la ley condenaba esa práctica. Usted lee Levíticos 19:29 y Deuteronomios 22:21, y Dios condenaba la prostitución y hablaba hasta que había que matar y apedrear a las prostitutas. Cuando los hombres de la ciudad supieron que el enemigo número 1, que el enemigo más grande de ellos había aparecido en su tierra, rodearon el lugar y permanecieron toda la noche guardando en silencio en la puerta de la ciudad, decididos a atrapar a aquel hebreo al amanecer. Y es seguro que después de aquella noche de mimos, de abrazos, de caricias y de intimidad de Samsón con Dalila, se quedara dormido, pero no esperó al amanecer. La Biblia dice que a medianoche Samsón se levantó, y cuando encontró las puertas cerradas de Gaza, porque le habían hecho lo que la gente llama una encerrona, encontró las puertas cerradas, las arrancó con la descomunal fuerza. Dios le había dado una fuerza colosal, grandiosa, imponente, y arrancó las puertas con todo y postes, con todo y cerrojos, cargándolos sobre sus espaldas. La subió a la cima de la colina cerca de Hebrón, más o menos a unos 32 kilómetros de distancia. No era cualquier hombre, era un prodigio de fortaleza. Era un titán grandioso y colosal. Mi hermano, no podemos evitar que Satanás y sus demonios nos tienten, pero nosotros somos quienes nos tentamos muchas veces y nos convertimos en nuestro propio enemigo.
Y Dios quiere ayudarnos a ser más que vencedores y no seamos una luz que se apaga, que seamos una luz que resplandezca todos los días de su vida. Podemos fallar una vez o dos, pero que levantemos los ojos al cielo, abracemos el amor de Dios, abracemos el poder de Dios, abracemos el perdón de Dios, abracemos la misericordia de Dios y sigamos caminando hacia nuestro destino, el reino de los cielos para todos los hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Es interesante que Dios siempre nos llama para que nosotros seamos mejores. ¿Qué nos dice? Hay una cita interesante aquí, me gustaría leer el libro de Proverbios, capítulo número 5. ¿Qué nos dice Proverbios 5? Léalo tantito conmigo, ¿sí? ¿Dónde está Proverbios, hermano? Proverbios capítulo número 5. Dice del verso 1: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, para que los labios de la mujer extraña que destilan miel y su paladar que es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol, y sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de tu vida. Dios siempre amonesta a los hijos de Dios, a su pueblo amado, a estas verdades gloriosas. El hombre se había convertido, Samson, en un animal que era llevado lentamente al degolladero por aquella prostituta. Mire lo que dice el capítulo 7 de Proverbios, versículo número 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa y por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven alto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, y sus pies no pueden estar en la casa. Esta Dalila está prefigurada en la sabiduría de Salomón. El hombre se había convertido en un ser irracional. Todos se enteraron que el enemigo número uno de los filisteos, Samson, estaba ahí, y pusieron guardias en la casa de la ciudad para capturarlo y para matarlo a la mañana. Pero Samson decidió salir del pueblo a medianoche y escapar. Hasta ahí la mano de Jehová estaba con él. A Samson no le preocupó que las puertas estuvieran cerradas. Sencillamente se las echó al hombro, los pilares y cerrojos a los hombros, y subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón, dice la Biblia, y recorriendo una distancia de 32 kilómetros hasta una colina que quedaba frente a Hebrón, ahí las depositó. Las puertas de la ciudad no eran puertas cualquiera, puertas fuertes, muros fuertes, debidamente amurallada la ciudad.
Era donde la puerta era donde los funcionarios públicos manejaban los negocios de la ciudad. Y eso usted lo encuentra en Deuteronomio 25, Ruth 4:1 en adelante. Poseer las puertas de los enemigos era como tener dominio sobre ellos. Génesis 22:17 y 24:60. Cuando Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dijo: ahí donde está la autoridad del mundo, ahí va a prevalecer la grandeza del poder maravilloso del Dios que está con nosotros y nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. A Josué le dijo con vehemencia: como estuve con Moisés, estaré contigo, no temas ni te intimides. Pero la tragedia es que Samsón se traicionó a sí mismo. El valle de Sorek quedaba entre Sora y Timnat, colindando entre Judea y Filistea. Y siempre que Samsón iba al territorio enemigo, descendía geográficamente y espiritualmente por aquella colina. Y esta vez encontró a una mujer en el valle, no lejos de su casa, y se enamoró perdidamente de ella. Y ella le trajo la ruina. Junto a David y Betsabé, Samsón y Dalila fueron capturados en su imaginación y en su corazón. Y esas historias, la historia de David y Betsabé, la historia de Samsón y Dalila, ha sido motivo de libros, de escritos, de novela y hasta de películas. Escritores grandes como Händel, que compuso el Aleluya de Händel, un himno extraordinario. En su oratorio escribe un cantar sobre Samsón. Se llama la ópera de Samsón y Dalila. Y esa obra sigue siendo una pieza de concierto. Cuando Samsón cortejó a Dalila en el valle de Soré, nunca pensó que juntos se convertirían en una película en Hollywood y en una sonata del famoso compositor Händel. Aparece en las grandes pantallas, apareció y aparece en las grandes pantallas de los cines, una historia singular de un hombre que perdió la grandeza de su llamado por ceder a la tentación de aquella filistea que no debe de haber sido fea para que cautivara su corazón. Cada uno de los líderes filisteos le ofrecieron pagarle a Dalila una suma considerable de dinero si lograba seducirlo, que les dijera cuál era la razón de su fuerza. Ellos querían matar a Samsón. No solo querían capturarlo, querían torturarlo, querían hacerlo su payaso y finalmente matarlo. Eso les daría grandeza ante los israelitas y sería una grande humillación para el pueblo de los judíos. Cuando Dalila comenzó a averiguar el secreto de su fuerza, Samsón debió de ser consciente del peligro que corría. Pero él, a diferencia de José, se dio a la tentación. José en Egipto fue tentado por la esposa de su patrón, por la esposa de Potifar, y trató de seducirlo y alguna vez hasta le agarró su camisa, su ropa, su túnica y luego gritó: este filisteo me ha violado, ha estado en mi recámara, aquí ha dejado esto como una muestra de que quería violarlo. Y José fue a dar a la cárcel. Aunque la verdad, a diferencia de Samsón, José fue un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre puro de corazón. Pero esta mujer sí logró tentar a Samsón. 3 veces insistió convencer a Samsón de que confesara su secreto. ¿En qué consiste el secreto de tu gran fuerza? 16:7 le pregunta: ¿en qué consiste? 16:11, ¿en qué consiste? 16:13, ¿en qué consiste el secreto de tu fuerza? Y en la 4ª vez, Samsón falló. Su corazón se debilitó,
los mimos lo cautivaron, los besos lo arrobaron, diríamos lo asonzaron. Después de besos, mimos y caricias y un té calientito y un café y alguna otra cosa ahí y una poquita de danza delante de él y a lo mejor con poquito sin ropa, esta mujer debe de haber sido una musa singular para cautivar el corazón de esta figura tan especial. Y finalmente Samsón cayó en la trampa. En la cuarta vez Samsón falló a su voto nazareo, confesó el secreto. El verso 17 dice eso. El verso 17 nos habla acerca de eso y dice la Biblia: y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella le declaró a los hijos de su pueblo: después de 7 días dime más besos, dime más caricias, dime más abrazos, dime más esto, más aquello. Y finalmente en la cuarta vez Samsón cayó en la trampa. Mi hermano le contó su gran secreto. Rápidamente llamó a los filisteos. Me imagino que a lo mejor en aquel tiempo no había tijeras, o a lo mejor sí, pero digamos que había tijeras, y si no, un cuchillo bien afilado. Tráiganme por favor navajas, cuchillos afilados. Y las 7 trenzas o las 7 guedejas que Samsón tenía de su pelo largo, porque nunca se lo había cortado por su voto nazareo, ella se los cortó de uno por uno y lo amarró con cuerdas de mimbre. Y la Biblia dice en el versículo número 20, dice la Biblia: y la mujer de Samsón, dice la Biblia, déjeme ver, el 18, y al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: qué cosa más dulce que la miel, etcétera. Toda esa historia que nosotros leímos acá, el capítulo 16. Déjeme ver, ¿qué verso le dije? El 20. Y dijo, la mujer le dijo, una vez que lo durmió, y todo el verso 19 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, el verso 20 dice: y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadena para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecerle después que fue rapado. Aquel voto nazareo rodó por los suelos. Samsón se destruyó a sí mismo. Del verso 23 en adelante habla de esa historia, el trágico fin de aquel gran siervo del Señor, cuando en su hogar piadoso oraban y pedían por él para que la gracia de Dios lo acompañara. Él rompió su voto, confesó lo que jamás debía de haberle dicho a un enemigo, y la gloria de Dios se fue rodando por los suelos, y el dios Dagón de los filisteos tomó la conquista del pueblo de Israel. Dagón era el dios de los filisteos, era el dios de las cosechas, y sin duda los filisteos recordarían siempre que cosechaban a Samsón por la tragedia de haberlo matado por medio de aquella mujer que lo cautivó y le hizo rodar como una canica de un cerro hacia la tierra. Samsón es uno de los 3 hombres en la escritura que se identifican especialmente con la oscuridad. Samsón
siendo luz del mundo, siendo luz de los israelitas, siendo luz del pueblo de Dios, se convirtió en tiniebla. El otro que se convirtió en tiniebla, Saúl, cuando acudió a las tinieblas con la bruja para pedirle auxilio y dirección, entró también en las terribles tinieblas. Y Judas, cuando traicionó al Señor Jesucristo y lo vendió por 30 monedas de plata, y después, angustiado, dice la Biblia, que fue y corrió y se ahorcó, y después de ahorcado cayó del árbol su cuerpo, se reventó su vientre y le salieron sus intestinos. Qué destino fatal de aquellos que rompieron su pacto, de aquellos que enlodaron su testimonio, de aquellos que perdieron la vertical con un Dios que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Aquel que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, le libraré y le glorificaré y le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Samson, Saúl, Judá, cuánta pena y tristeza trajeron al pueblo de Israel. Samson se destruyó a sí mismo, juzgó por 20 años al pueblo de Israel y luego pereció por sus propios pecados. Samson es el clásico hombre de la luz que se apagó. Y Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz se asienta sobre un monte para que la vean. Dios quiere que usted y yo seamos la luz que Él quiere que seamos. Póngase de pie para orar. Samson es la luz que se apagó. Yo no quiero ser la luz que se apagó, y no quiero que usted sea la luz que se apagó, porque después que la luz se apaga, la tragedia sigue, la muerte sigue. Samson, Dios le volvió la fuerza cuando el cabello comenzó a crecerle, y en una fiesta sarcástica donde él era el hazme reír de todos los filisteos, estaba ciego. ¿Qué será sacarle los ojos, hermano? ¿Cómo es que meten un dedo y le sacan todo el ojo? ¿O con qué? No sé, con unas tijeras, como sea. Le sacaron los ojos, quedaron los pozos, las cuencas ahí, y en medio de aquella oscuridad, cuando todo el pueblo de Israel, nada más en el balcón había 3,000 filisteos, más los que hubiera abajo, dice la Biblia que aquel lugar estaba lleno, y Samson era el hazme reír para todo el pueblo filisteo. Y en medio de aquella ceguera, un muchachito se acercó a él y él le dijo: dime, ¿dónde están los muros de este edificio? Tal vez lo agarró a tienta, le dijo: mira, este es uno, aquí está uno, acá hay otro, acá hay otro. Estos son los muros más fuertes, los más grandes, los que sostienen. Y luego después clamó a Jehová: por última vez, Señor, ten misericordia de mi vida, ayúdame. Y extendió su mano. Dios, como le había comenzado a crecer el cabello, que era la fuente de su fuerza, nuevamente clamó a Jehová, y ya con un cabello más largo la fuerza regresó y se aplanó, se posó sobre un muro y lo quebró. Luego el otro rápido y lo quebró, y dice la Biblia que el edificio cayó, y nada más los 3,000 de arriba y todos los que estaban abajo, tal vez una cantidad similar, sobre aquellos, aquel edificio cayó y los mató a todos junto con Sansón. Ahí murió en un suicidio redentor para mostrarle a los pueblos impíos que aún en la más grande debilidad, si nos acercamos a Dios y confiamos en Él, Él nos puede dar fuerza para ser más que vencedores por medio del poder de nuestro Señor. Sea lo que venga contra ti, sea una Dalila, sea una cuestión cualquiera, que tú levantes los ojos al cielo y sepa: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué no oramos a Dios? ¿Cómo está su vida? No sé.
Pero dígale: Señor, ayúdame. Yo no quiero ser una luz que se apaga, una luz que deja de brillar, una luz que deja de cumplir su función de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Cierre sus ojos y ore conmigo y recibe esta palabra del Señor. Dígale: Señor, ayúdame. Yo no quiero ser una luz que se apaga. Quiero ser una luz que brille siempre para ti. Padre celestial, cómo necesitamos en un mundo de tinieblas, en un mundo de tentaciones, en un mundo de ataques violentos, de demonios, del mundo, del diablo, del pecado. La seducción está a las puertas de la casa, a las puertas del santuario, al portón de las iglesias. La tentación, el pecado, el diablo y los demonios están siempre sedientos de sangre redimida, de corazones salvados, de vidas rendidas a Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser más que vencedores, a no ser una luz que se apaga, a no ser una luz que deja de brillar y cumplir el gran propósito para el cual tú nos has salvado y nos has llamado. Señor, ayúdanos a ser luz del mundo y sal de la tierra, Cordero de vida y de gracia y de luz. Bendícenos, Señor, como tu iglesia. Bendícenos como tu pueblo, Señor, saliendo del santuario, corriendo hacia la casa, al restaurante, al trabajo. Siempre habrá instigaciones del mal, queriendo que olvidemos que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Guíanos, Señor. Cuánto necesitamos de tu grande luz y de tu grande gracia. Que tu palabra divina que nos amonesta esta mañana, que no seamos una luz que se apaga, que seamos una luz que brilla hasta el fin de nuestros días. Padre celestial, danos tu gracia y tu favor, que vivamos siempre, siempre, siempre para ti, Jesús. Gracias por tu palabra. Amén, amén. Dice amén, hermano. Que esta palabra bendiga su vida, hermano, y seamos luz permanente. Permanezca de pie. Yo quiero orar por las peticiones. Mi hermano Carlos López tiene un amigo, José Luis, tiene cáncer. Vamos a orar por José Luis, por un milagro. También su mamá necesita salud en una de sus rodillas. Mi hermano Carlos, vamos a orar por estas peticiones. Roberto Hernández está operado, le cortaron un pedacito de riñón donde tenía alguna cosa ahí que tal vez no era muy buena, y se está recuperando y fortaleciendo. La hermana de León aquí está. ¿Me ve bien, hermana? Sí, qué bueno. La operaron de un ojo y de uno, ¿verdad, hermana? Nomás uno era el malo. Bueno, pero ya están bien los dos. Enséñale uno de a 100 y verá cómo lo detecta rapidito. Bueno, qué bendición. Hermano, yo sé que usted tiene también más peticiones. Oramos por ella. La hermana Alma Ponce la van a atender también, mi hermano Bofilio, esta semana, ¿verdad? Muy bien. Le van a hacer algún procedimiento, ¿verdad, hermano? Algo así. Bueno, oramos por mi hermana Alma. Yo sé que hay más necesidades, de seguro usted la tiene. Yo quiero que oremos por ellas e incluyamos también las ofrendas, y luego ya después cualquier otro aviso que esté pendiente, y nos vamos a casita. Son las 11:27. Ahorita
Ni hambre da, ¿verdad? No tienen hambre, no creo que tengan hambre ustedes, ¿verdad? Son las 11, apenas la comida es de 12 para arriba y a mí me toca como a las 2 de la tarde, creo, ¿verdad? Después de un licuado llenador de surbita hasta las 2 de la tarde, dice mi esposa. Y aunque te dé hambre, te toca hasta las 2. Bueno, vamos a orar por todas estas peticiones. Usted tiene una más, levante su mano, deje que Dios lo vea, ¿verdad? Rogelio, ¿cómo sigue tu mami? Sí, oramos por ella, que Dios le bendiga. El hermano Oscar Hernández tiene su hermana también. Estamos orando por el hermano Dani también, que se recupere plenamente. En este mes de diciembre van a ser 2 años que tuvo aquel terrible accidente y todavía está en silla de ruedas y no puede caminar. Oramos por él, 2 años, hermano, fíjese nada más. Oramos por él, que Dios lo bendiga. Sus peticiones sé que Dios las conoce todas. ¿Sí? Oramos entonces al Señor. Padre divino, nosotros confiamos en ti con todo nuestro corazón. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Tú eres el escape de nuestras penas, dolores y aflicciones. Y en tu palabra nos enseñas: si mi pueblo ora, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo clama a mí, yo iré desde los cielos y les perdonaré y sanaré su tierra, porque yo soy Jehová su sanador. Mira a tu pueblo, Señor, que tiene necesidades. Mira la